Bienvenidos a nuestro primer episodio del programa Sintonizando el Derecho. Hoy es un día muy especial. Iniciaremos la inauguración de nuestro programa con un tema muy importante para todos los trabajadores. Sí, así es, un tema que ayudará a todos los trabajadores. Con esto me refiero a las relaciones individuales de trabajo, en el cual abordaremos principales puntos en donde primero se va a definir el derecho laboral y el contrato, para que posteriormente podamos abordar los siguientes puntos: trabajador, patrón, trabajo, salario y su protección, integración de salario, duración del contrato, jornada de trabajo, tiempo extra, días de descanso, vacaciones y días festivos, capacitación y adiestramiento, derecho de antigüedad, pago de prima, derechos de preferencia, ascenso, invenciones, causas de modificación, suspensión y rescisión, causas de terminación, cálculo de indemnización y finiquito, trabajo de mujeres y menores y, por último, trabajadores de confianza. Antes de dar inicio, es un placer saludar a nuestros colegas. Hoy y en cada programa nos estará acompañando Karina Moro. Hola Lisbeth, como bien lo dijiste, es un día especial, pues hoy damos inicio a un programa que brindará información que muchos trabajadores desconocen. Es por eso que para mí es un placer poder ser parte de este equipo. Por supuesto, también estará en cada transmisión Jesús Morales. Claro que sí, aquí estaremos en cada episodio para poder informar a todos los trabajadores que han sufrido de algún abuso por parte de su patrón. Exacto, de eso se trata, ayudar a que conozcan sus derechos, claro que también sus obligaciones, así que enseguida nos acompañará Daniela Morgan. Buenos días, estimado público. Hoy quiero decirles que me siento feliz de este nuevo proyecto en el que estaremos ayudando a muchas personas. Me enorgullece dar información para que la lleven a cabo. Muy bien dicho, colega. Por último, tendremos con nosotros a Luis Cuevas. Una vez más, sean bienvenidos a nuestro programa Sintonizando el Derecho. Es un orgullo estar aquí. Actualmente vivimos una pandemia en la que muchos trabajadores han sufrido abusos, así que es tiempo de reparar esta situación. En este programa encontrarán información revelante. No se despeguen ni un minuto. Muy bien, Luis. Me gustó esa manera de recibir a nuestro bello público. Así que, como ya lo dijiste, querida audiencia, no se despeguen ni un minuto, pues daremos inicio a nuestro programa Sintonizando el Derecho. Iniciaremos explicando algo que muchos desconocen, pero primero, querida audiencia, ¿qué es el derecho laboral? Es importante mencionar que estará a su disposición la línea 238-149-7777. Desde aquí podrán enviarnos todas sus dudas y dentro del programa daremos a conocer algunas de estas con sus respuestas. Pero qué rápido es nuestro público. Vamos a leer la respuesta de Andrea. Ella nos dice: el derecho es un conjunto de normas que nos ayudan en cualquier situación dentro del trabajo. Me da gusto que Andrea tenga una idea acerca de lo que es el derecho laboral. Para dejarlo más claro, el maestro de la Cueva dice que el derecho del trabajo, en su aceptación más amplia, se entiende como una congerie de normas a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la persona humana. En este sentido, Trueba Urbina define al derecho del trabajo como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. Por último, una de las aportaciones con mayor lucidez la expresa el maestro Néstor de Buen Lozano, quien dice al respecto que el derecho del trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones
que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Son excelentes definiciones acerca de lo que es el derecho de trabajo. A mí me gustaría decir que el derecho laboral es un conjunto de normas que protegen al trabajador y al dueño para tener un equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes y así tener una armonía social. Una manera de entender este punto es que tú como trabajador tienes derechos y obligaciones. Un derecho básico es recibir un sueldo por el trabajo que estás realizando. Claro, estoy de acuerdo con Karina. Ahora vamos a pedirle a nuestra invitada especial, la licenciada Yasmín Puertos Mendoza, la cual nos acompaña a la distancia. Sí, como lo escucharon, ella nos acompaña desde nuestra línea telefónica. Te damos la bienvenida. Enseguida te hará la pregunta mi colega Daniela. Hola Yasmín, es un gusto poder contar contigo para realizarte una pregunta muy importante que se debe abordar en este primer capítulo de nuestro programa. Tú como abogada, ¿puedes decirnos con claridad qué es un contrato? Primero que nada, les agradezco por haberme invitado a su programa. Me enorgullece poder ayudar a los trabajadores. Bueno, el contrato comúnmente es un escrito en el cual dos o más personas se comprometen a cumplir las condiciones que se estipulan dentro del contrato, en donde ambas partes reciben un beneficio de este acuerdo. ¿Podrías decirnos qué es un contrato individual, por favor? Claro, el contrato individual se entiende como aquella persona física que da un servicio a otra persona física o jurídica bajo sus órdenes, siempre y cuando se le proporcione un pago por el servicio que se le brindó. ¿Este contrato tiene algunas características específicas? Sí, así es. Sus características son: contrato dirigido, porque en dicho contrato el Estado fija los límites mínimos o máximos de la relación laboral, como por ejemplo la jornada de trabajo y la remuneración, con la finalidad de nivelar la desigualdad entre ambas partes. Contrato bilateral, pues genera obligaciones para ambos contratantes. Contrato oneroso, ya que ambas partes obtienen una utilidad mutua de su contraparte. Contrato conmutativo, pues las prestaciones que implica se entienden semejantes. Contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones adquiridas por las partes se cumplen sucesivamente en el transcurso de la duración del contrato. Contrato consensual, pues con el hecho de manifestar su voluntad las partes se la realiza. Contrato normado, porque la mayor parte de su contenido es obtenido de fuentes externas como leyes, disposiciones administrativas y convenios colectivos. Es muy interesante saber sus características, ¿no creen? Pienso que saber el significado de cada una de las características del contrato individual nos ayuda a poder identificar con exactitud a lo que se refiere. Un ejemplo es que la característica bilateral se entiende como cuando el trabajador y el patrón tienen obligaciones diferentes, pero igual, son obligaciones que deben cumplir debido a que se encuentran escritos en la ley. Por supuesto, tengo entendido que los contratos se pueden celebrar de 3 maneras. Sí, así es. Pueden celebrarse por contrato escrito, en donde ambas partes manifiestan que están de acuerdo en celebrar un determinado acto. También existe la celebración de contrato verbal, en el que no existe un documento y solo se hace valer por la expresión de voluntades. Pues el último es la celebración de contrato tácito, el cual solo consiste en el actuar del sujeto de que acepta el trato y precio. Antes de que se nos olvide, debemos recordar que en la celebración de contrato verbal no pueden ser testigos familiares, amigos o las personas que tengan intereses en el juicio. Ahora, preguntémosle a la licenciada Yasmín, ¿estamos en lo correcto? Me alegra que estén preparados para este tema. Tienen toda la razón. Pues eso ha sido todo. Agradecemos por responder a nuestra llamada y escucharnos. Esperamos tenerla nuevamente en un posterior episodio. Gracias.
Ahora vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Ya que regresamos, vamos a dar continuación con el siguiente tema. Esta pregunta va para nuestra audiencia. ¿Qué es un trabajo? Daremos lectura a la respuesta de Mariana. Ella nos dice, un trabajo es una actividad que realiza la persona para mantener sus necesidades personales y familiares. Sí, así es. De acuerdo con el artículo 3, el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Escuchando el artículo, entiendo que el trabajo, en efecto, es una actividad que realiza la persona con el fin de poder recibir un sueldo por parte de su patrón. Este trabajo se realiza para poder satisfacer las necesidades del individuo. Un ejemplo son todos los padres de familia, claro, los responsables. Ellos tienen la obligación de llevar lo básico a su hogar. Es un tema verdaderamente importante, así que debemos saber qué es un trabajador. De acuerdo con el artículo 8 dice, trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Creo que la palabra trabajador es algo fácil de entender. Podemos decir que el trabajador sería toda persona que realiza alguna actividad con el fin de recibir un sueldo. Un ejemplo son mis padres. Ambos son maestros y dan clases en la primaria Lázaro Cárdenas número 4, para que sus alumnos obtengan nuevos conocimientos y puedan desarrollarlos en su vida cotidiana. Y al mismo tiempo, mis padres reciben un salario gracias al trabajo que realizan en la escuela. Claro, en este caso podemos decir que todas las personas adultas y con responsabilidades son trabajadores. Así es, son muchos los trabajadores, y qué bien si conocen sus derechos. ¿Ustedes saben cuáles son esos derechos? A continuación, daré lectura a un punto muy importante, en el que podemos decir que los derechos y obligaciones entre el trabajador y el patrón se fundan en un principio en el pago del salario mínimo en efectivo y semanalmente en el lugar donde trabaja. Enseguida, podemos escuchar algunas obligaciones del patrón y derechos del trabajador. Pago de aguinaldo anual. Participar en las utilidades de la empresa. Sin costo, habitaciones adecuadas e higiénicas con espacio suficiente para el trabajador y su familia, esposa e hijos en su caso. Por cada 6 días que trabaje, un día de descanso. Capacitación para el trabajo. El pago por el tiempo excedente, al doble de lo fijado por las horas normales. Buen trato en el trabajo. Cuando sus herramientas ya no sirvan, deberán ser repuestas o reparadas sin costo alguno para el trabajador. Si el lugar donde presta los servicios se encuentra a 100 o más kilómetros de la población en que vive, el patrón deberá pagar el transporte del trabajador hasta el centro de trabajo y, si es necesario, también el de su familia. Inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social para contar con los beneficios de las prestaciones que otorga. A. Por enfermedad ordinaria, atención médica, medicinas y hospitalización para el trabajador, esposa, hijos o padres en su caso. B. En caso de que sufran accidente de trabajo, atención médica y medicina sin costo. Es importante mencionar que todos tienen derechos y obligaciones, así que cumplir con esto es esencial para llevar una correcta armonía. Claro, tanto como el trabajador como el patrón tienen derechos como obligaciones, así que de acuerdo con el artículo 134 se establecen las obligaciones del trabajador. Fracción 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables.
Fracción 2. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores. Fracción 3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo que concierniente al trabajo. Fracción 4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmeros apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Fracción 5. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Fracción 6. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en un buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa a construcción. Fracción 7. Observar buenas costumbres durante el servicio. Fracción 8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Fracción 9. Integrar los organismos que establece esta ley. Fracción 10. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Fracción 11. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Fracción 12. Comunicar al patrón a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Fracción 13. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Es increíble cómo hay tantos derechos y obligaciones de los trabajadores. Así que ahora vamos a mencionar los derechos de los patrones. Pero antes es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 10, el patrón es la persona física o moral que recurre a los servicios de uno o varios trabajadores. Indica además que si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. La Ley Federal del Trabajo establece las obligaciones del patrón en relación con el trabajador que le presta sus servicios en el artículo 132, que dice: son obligaciones de los patrones. Fracción 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Fracción 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Fracción 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de trabajo, debiendo darlos de buena calidad, un buen estado y en reponerlos tanto luego que dejen de ser eficiente, siempre que aquellos no se hayan comprometido a sus herramientas propias. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Fracción 4. Proporcionar local seguro por la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o utilidades de trabajo deberán hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Fracción 5. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando la permita la naturaleza del trabajo.
Fracción 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Fracción 7. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Fracción 8. Expedir al trabajador que lo solicita o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Las obligaciones de los patrones son demasiados, pero mencionamos solo algunos con el fin de que puedan comprender un poco del tema. Es importante saber que trabajador y patrón tienen derechos y obligaciones que deben hacerse valer, y cuando se incumpla alguna de estas leyes, con ayuda de nuestro libro de la Ley Federal del Trabajo, podemos lograr que se cumpla lo que se solicita y en caso de que se incumpla también es efectivo. Con esto acabamos este punto y damos paso al salario. Para eso necesito que nuestra audiencia nos responda. ¿Qué es un salario? Nuestro amigo Oscar dice: el salario es un sueldo que recibe una persona que desarrolla alguna actividad en la que fue contratado con el fin de recibir un pago, el cual se le conoce como salario. Bueno, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo del artículo 82, salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Claro, es por eso por lo que se debe fijar el salario que esta persona estará recibiendo de acuerdo con las horas de jornada. Por supuesto que estas horas deberán ser de acuerdo con la ley. Tengo entendido que el salario debe de ser pagado en la primera semana o en los 15 días de trabajo, pues si esto no se cumple, la persona puede demandar por la injusticia de no recibir su pago de acuerdo con el tiempo que se establece en la Ley Federal del Trabajo. También es importante mencionar que todos los trabajadores deben recibir un aguinaldo en el mes de diciembre. Este es anual, sin excepción, todos tienen este derecho. Es cierto que existe un salario mínimo y que todos debemos saber en qué consiste. Así que de acuerdo con el artículo 90, salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso a los trabajadores a la obtención de sus satisfactores. Pues yo conozco a una familia que trabaja en una maquiladora, pero el pago que reciben no siempre les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Es por eso la importancia de conocer sus derechos y pedir al patrón que se los haga válidos. Tienes toda la razón. Conocer nuestros derechos como trabajador es esencial en nuestra vida. Hay personas que ni el salario mínimo reciben. Creo que en nuestro país hace falta más personas que exijan sus derechos para que los dueños de empresas o de cualquier negocio no sigan abusando de todas esas personas que desconocen sus derechos. Es por eso que hoy estamos nosotros informando para que aquellas personas que sufren de abuso con su salario o cualquier otra situación estén informadas y no sigan permitiendo que les quiten el derecho que tienen. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, a mí me gustaría mencionar que de acuerdo con el artículo 94, los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Me gustaría resumir un poco sobre las normas protectoras del salario, pero antes mencionaré lo que nos dice el artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que se desvirtúe, este derecho se anula. Bueno, dentro de las normas protectoras podemos decir que el salario debe ser pagado con la moneda en curso legal. El pago en efectivo no puede ser sustituido por algún artículo, a menos que sea un acuerdo de trabajador y patrón, ya que de no ser un acuerdo mutuo, se entiende que se está violando los derechos del trabajador
a recibir un pago en efectivo. Es importante saber que desde el principio del contrato debe señalarse la cantidad que se va a pagar, el lugar en donde se va a pagar y la persona por quien se va a recibir el pago. Pues hemos concluido con este tema para dar paso a otro con la misma importancia que todos. Gracias, compañera, por explicarnos estos temas muy interesantes e importantes. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema igual de interesante como los anteriores, el cual es la duración del contrato. Pero antes, para empezar, debemos de saber qué son los contratos. Jesús, ¿nos puedes explicar qué son los contratos? Claro, Daniela. Bueno, debemos comprender que los contratos consisten en el acuerdo entre dos personas que transmiten derechos y obligaciones de ambas partes. Pero debemos tomar en cuenta que existen diversos tipos de contratos. Es verdad, Jesús, y uno de los contratos que existen son los contratos tácitos, en el cual es celebrar el contrato verbalmente. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? Pues bueno, es fácil. En sí es la expresión de la voluntad sin existir un documento y en este no existe un tiempo establecido como tal en el que termine la relación laboral, pero también como consecuencia en materia laboral no se va a restringir los derechos laborales. Entonces podemos decir que un ejemplo de este tipo de contrato es cuando contratamos a un plomero, ya que es un acuerdo verbalmente entre dos personas. Exacto. Quisiera agregar que para ser válido este tipo de contratos debe de contar con 2 testigos a la hora de llegar a dicho acuerdo. Sí, pero los testigos no deben de ser familiares, amigos o personas que manifiesten interés en el contrato. Exacto, pero de acuerdo al libro de Derecho Laboral de Rodolfo Gómez Aranda, existen los contratos por tiempo determinado, y es aquel en donde se determina el tiempo por el cual el trabajador prestará sus servicios al patrón. Sí, y en este tipo de contratos son muy comunes para realizar una determinada actividad, como por ejemplo cuando se contrata un albañil. Es verdad, pero existen mucho más tipos de contratos basándonos en el libro de Derecho Laboral 1 de Rodolfo Gómez Aranda, como los de temporada. Este tipo de contratos, el trabajador presta sus servicios durante el tiempo que dure la temporada. Un ejemplo puede ser el de la temporada de vacaciones. Se contrata más personal en los hoteles que se encuentran cerca de lugares turísticos. ¿Y el de tiempo indeterminado? Bueno, este es cuando en el contrato no está plasmado por cuánto tiempo trabajarías en aquel lugar. Bueno, ahora que ya hablamos de los tipos de contrato, podemos hablar sobre las jornadas de trabajo. Empezaremos por decir que la jornada de trabajo se trata del tiempo que el trabajador se encuentra realizando su trabajo por el cual fue contratado. Generalmente, las horas máximas de trabajo son de 8 horas, pero existe una clasificación la cual consiste en jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta. Pero, ¿qué duración tiene cada una de las jornadas? Bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 60 dice: jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Podemos decir que deberá tener una duración máxima de 8 horas de trabajo. Y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 60 dice: la jornada nocturna consiste entre las 20 horas y las 6 horas. Y en este tipo de jornada podemos decir que deberá tener una duración máxima de 7 horas de trabajo. A diferencia de las jornadas mixtas, es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea 3 horas y media, pues si comprende a 3 horas y media o más, se reputará jornada nocturna. Existen otros 3 tipos de jornadas, de las cuales son jornada reducida, jornada especial y jornada extraordinaria. Basándonos en el libro de Derecho Laboral de Rodolfo Gómez Aranda, dice que la jornada reducida es el tipo especial de jornada aplicable a los menores de 16 años que tiene como duración máxima la de 6 horas. Pero recordemos que cuando se contrata a menores de 16 años se pueden correr riesgos, como por ejemplo que sufran un accidente.
y la jornada especial es aquella que tiene 8 horas diarias, tomando en cuenta un día de descanso. Tomando otra vez en cuenta el libro de Derecho Laboral 1 de Rodolfo, dice que la jornada extraordinaria es aquella jornada de trabajo que se prolonga respecto de la jornada normal de trabajo por circunstancias extraordinarias y que no podrá exceder nunca 3 horas diarias, no 3 veces seguidas en una semana. Esto lo podemos interpretar en que un trabajador, después de trabajar su jornada establecida, trabaje 3 horas más. Claramente que el dueño le pague las horas extras, pero esto no puede repetirse 3 o más veces, ya que el trabajador necesita descansar. Ahora hablaremos sobre los días de descanso. Bueno, para empezar, el día de descanso es un derecho muy importante para los trabajadores. Después de trabajar, el número de días establecidos debe de tener un día de descanso. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 2, en el artículo 69, dice: por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Este descanso debe ser semanal, ya que el trabajador necesita este día para recuperar fuerzas. Y este día se procura que sea el día domingo, a pesar de que el trabajador y el jefe pueden acordar otro día para su día de descanso. ¿Y qué pasa con el salario del trabajador si trabaja el día domingo? Pues de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 71 dice: los trabajadores que presenten servicios el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. También se tomarán los días de descanso, aquellos días que son festivos o conmemorativos. Después de hablar de los días de descanso, hablaremos sobre las vacaciones y días festivos para empezar. Lo referente a esto se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo, título 3, condiciones de trabajo, en el capítulo 3 y 4 respectivamente. También es importante mencionar que las vacaciones y los días festivos son independientes. Empezaremos con las vacaciones. Estas se otorgan de acuerdo al tiempo que ha prestado su servicio en el lugar donde se trabaje. El autor Aranda nos dice que todo individuo, de acuerdo a estudios sociológicos y psicológicos, necesita descansar para reponer sus fuerzas físicas, relajarse psicológicamente, realizar vida social. Tienes razón, debido a que somos humanos y nos cansamos, no somos como máquinas para trabajar todo el tiempo hasta que se deje de funcionar. Los trabajadores deben reponer fuerzas para que así posteriormente del día de descanso o vacaciones se sientan mejor para continuar trabajando. Concuerdo con lo que dijo Lisbeth. Ahora bien, todo lo relacionado con el tema se encuentra en el capítulo 4, vacaciones de la Ley Federal del Trabajo. Se mencionará y explicará lo que se encuentra escrito aquí, del artículo 76 al artículo 81. Son de los que hablaremos. El artículo 76 nos dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales, y que aumentará en 2 días laborales, hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del 4º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. ¿Nos podrías decir o explicar de una manera más clara lo que dice este artículo, por favor? Claro, si empezaste a trabajar el día 14 de marzo del 2021, podrás gozar de vacaciones hasta el siguiente año, es decir, a partir del 15 de marzo del 2022. Para este año tendrás 6 días de vacaciones, para tu segundo año 8, para el tercer año 10 y para el cuarto año 12 días. Después de esto, cada 5 años de servicio aumentarán 2 días. Cuando tengas de 5 a 9 años trabajando en la empresa, tendrás un total de 14 días de vacaciones. De 10 a 14 años serán 16 días y así sucesivamente. Cuando un trabajador tiene vacaciones, ¿cómo es su pago? ¿O no recibe nada durante este tiempo? Sí, deben recibir un pago. El artículo 80 lo dice. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Yo quiero saber
¿Cuándo pueden tener derecho a sus vacaciones? Claro, es después del año, pero ¿en qué momento los trabajadores eligen o los patrones deciden cuándo? Los patrones son los que deciden, pero de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, después del año, en los próximos 6 meses, tendrán que conceder vacaciones a sus trabajadores. Esto está regulado en el artículo 81. Es decir, con el ejemplo anterior, si cumples un año el 15 de marzo de 2022, desde esta fecha hasta el 15 de septiembre deberán otorgarte tus primeros 6 días de vacaciones, los cuales deberán ser continuos. Así es, el patrón cada año deberá entregar un reporte que indique la antigüedad del trabajador y la fecha del periodo vacacional que se le ha asignado. Durante este tiempo de vacaciones, el trabajador deberá de dejar a un lado todo lo referente al trabajo y disfrutar de este tiempo. También descansar para que cuando regrese lo haga con energía, pues el principal propósito es recupere del desgaste que ha tenido en su centro de trabajo. Antes de pasar al siguiente tema, nos preguntan desde la línea que dejamos abierta para responder dudas relacionadas con el tema. Esa persona nos dice que en el lugar donde trabaja no le dan vacaciones, sino que les pagan por los días que debería descansar. ¿Esto es correcto? No, las vacaciones son indispensables para los trabajadores y en la ley dice que no se deberá dar un pago a cambio de estas. Es decir, la empresa en la que trabajas no puede hacer esto ya que va en contra de las leyes establecidas. Esperamos que tu duda haya sido resuelta. Ahora bien, se mencionó al inicio de este tema, las vacaciones son independientes de los días festivos. ¿Cuáles son estos días? Bueno, estos se encuentran en el artículo 74, marca 9 días festivos, los cuales deben ser obligatorios y no se deberá de trabajar. Los días son los siguientes. Primero, el 1 de enero. Segundo, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Tercero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. Cuarto, el 1 de mayo. Quinto, el 16 de septiembre. Sexto, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Séptimo, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Octavo, el 25 de noviembre. Y noveno, el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. 2 de estos 9 días son casos especiales, pues no todos los años se deberá descansar, solo cuando se cambie el poder presidencial y se tengan elecciones. De estos días casi siempre se trabajan y no se respetan. ¿Qué se puede decir al respecto de esto? Bueno, en el artículo 75 dice que estos días deberán ser pagados independientemente de su salario y será el doble por el servicio que se prestó durante días festivos. Hay muchos lugares de trabajo en donde los patrones solo respetan 2 días de los que marca la ley, los cuales por lo general son el 1 de enero y el 25 de diciembre y no se les paga extra por estos días, conforme a lo que marca la ley. Recientemente pasó el tercer lunes de marzo. Una persona que conozco sí trabajó, pero me comentó que en días festivos sí le pagan y es el doble. Hay otros lugares, como en los bancos, que nadie de su personal se presenta a trabajar en estos días. Para seguir con los temas, pasaremos al siguiente, el cual trata de la capacitación y adiestramiento en los trabajos. Podemos encontrar el capítulo 3 bis de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores que nos habla de este tema. ¿En qué consiste esto? Empecemos definiendo las palabras. La capacitación es el proceso por el cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. El adiestramiento se enfoca en actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del equipo. En el artículo 153-A nos dice que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y a estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, competencia laboral y productividad.
conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. ¿Cuál es el objetivo que tiene capacitar y adiestrar al personal? Primero mencionaremos a la capacitación. El artículo nos dice que tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nuestra contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. En el artículo 153-C nos dice que el adiestramiento tendrá por objeto: primero, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas. Segundo, hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les sean aplicables para prevenir riesgos de trabajo. Tercero, incrementar la productividad. Cuarto, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Tanto los trabajadores tienen la obligación de preparar a sus empleados para un mejor rendimiento en su empresa. Estos tienen también obligaciones mientras se les prepare en los cursos que se hayan pensado para ellos. Por favor, ¿alguien podría mencionar alguna de estas obligaciones que se encuentran en el artículo 153 de, como ya sabrán, de la Ley Federal del Trabajo? Cuando los trabajadores estén en un curso, tendrán que llegar puntuales, atender las indicaciones que se les digan aquí y cumplir con exámenes para demostrar los conocimientos que se han obtenido. Es importante mencionar que la capacitación debe realizarse dentro de su horario laboral. Como se implemente el curso dependerá del patrón, si es o no en la empresa, si el personal será capacitado por un mismo trabajador o por terceros, es decir, que se contrate a alguien exterior. También se debe tener en cuenta que las personas que se contraten deben estar registradas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, hablaremos del derecho de antigüedad, pago de prima. Esta no se debe confundir con cualquier otra prestación ni con la indemnización. ¿Qué trabajadores son los que tienen derecho de antigüedad? Bueno, el artículo 158 nos menciona que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Para una mejor explicación, estos trabajadores son los que llevan mínimo 15 años trabajando por la misma empresa y son a los que se les pagará la prima. Los trabajadores con antigüedad tienen el derecho y sus patrones están obligados a preferirles. Esto podrá ser como ejemplo que, en caso de tener un puesto vacante, deberán elegir primero a uno de ellos antes de contratar a alguien nuevo. Y también tiene el pago de la prima por antigüedad. ¿Qué dice la ley acerca del pago de esta prima? Nos dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Fracción 1. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Fracción 2. Para determinar el monto del salario, se estará dispuesto en los artículos 485 y 486. Fracción 3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que se han separado de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. En la fracción 2 del artículo anterior nos menciona otros dos artículos. ¿De qué tratan? Nos habla sobre que el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo y también si excede el doble del salario mínimo se tomará en cuenta el área geográfica y se considerará este como el salario máximo. Hemos terminado con lo relacionado a los derechos de antigüedad y del pago de la prima. Seguiremos con los siguientes temas a tratar.
A continuación, les hablaremos sobre la preferencia, antigüedad y ascenso. Lisbeth, ¿podrías compartir un poco sobre lo que es preferencia? Claro, nos dice que cuando se cree una nueva fuente de trabajo o puesto laboral podemos solicitar que se nos considere para ocupar dicho puesto. A mí me gustaría decirles sobre lo que es la antigüedad. Este es el tiempo total que tiene un trabajador prestando sus servicios para una empresa, patrón o unidad económica determinada. Yo les comparto sobre lo que es un ascenso. Este es el que hace referencia a subir de categoría teniendo en cuenta elementos como la formación de trabajador, méritos o antigüedad. En la Ley Federal del Trabajo, estos temas se encuentran estipulados en el capítulo 4, con los siguientes artículos. Estos artículos abarcan desde el artículo 154 al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Bien, como primero el artículo 154. El patrón no debe dar más preferencia a un trabajador y debe respetar las cláusulas del contrato y las reglas del sindicato. Artículo 156. Al no haber contrato colectivo, se aplicará el primer párrafo del artículo 154, que a los trabajadores que habitualmente, sin tener carácter de trabajadores de planta, prestan su servicio en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñan trabajos extraordinarios para la obra determinada que no constituyan a una actividad normal o permanente de la empresa. Artículo 157. Si hay un incumplimiento de los artículos 154 y 156, le da el derecho al trabajador para solicitar una junta de conciliación y arbitraje, para así pedir un puesto de indemnización con importe de 3 meses de salario. Artículo 158. Los trabajadores de planta tienen derecho en la empresa a que se determine su antigüedad. Artículo 159. Los vacantes definitivas, provisionales y puestos de nueva creación se cubrirán por el trabajador con categoría o rango inferior que sea apto para este y esté mejor preparado. Artículo 160. Cuando se trata de vacantes menores de 30 días, se estará a la disposición el párrafo primero del artículo inferior. Artículo 161. El patrón solo podrá romper la relación de trabajo después de 20 años por la causa grave, respetando los derechos que éste tenga por antigüedad. Artículo 162. Los trabajadores tienen derecho a una prima de antigüedad con las siguientes normas. 1. Será importe de 12 días de salario por año de servicio. 2. El monto de salario se determina con base al artículo 485 y 486. 3. Esta prima de antigüedad se les proporciona a los trabajadores con 15 años de experiencia mínima. Es muy importante tener el conocimiento sobre los artículos que acabamos de comentar, ya que los trabajadores gozarán de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. Como siguiente, les hablaremos sobre las causas de modificación, suspensión y rescisión. Comencemos con el capítulo 4. Nos menciona la modificación colectiva de las condiciones de trabajo. En el artículo 426 nos dice que los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar a los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley, cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen y, segunda, cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a lo dispuesto en el artículo 398 y 419 fracción 1 y se transmitirá de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Capítulo 7. Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Artículo 127. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. 1. La fuerza mayor o el caso
fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. 2. La falta de materia prima no imputable al patrón. 3. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. 4. La incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. Y 6. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Y 7. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Artículo 428. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento, o a parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. En el capítulo 8, terminación colectiva de las relaciones de trabajo, en el artículo 433 nos menciona que la terminación de las relaciones de trabajo son consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos. Esta se sujeta a las disposiciones del artículo siguiente. Artículo 434 nos menciona cuáles son las causas de terminación de relaciones del trabajo. Fracción 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, su incapacidad física o mental o su muerte, que produzcan como consecuencia necesaria e inmediata y directa la terminación de los trabajos. Fracción 2. La incosteabilidad notoria y la manifestación de la explotación. Fracción 3. El agotamiento de la materia objeto de una industria atractiva. Fracción 4. Los casos del artículo 38. Fracción 5. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Qué bueno que aprendamos sobre estos temas, ya que nos damos cuenta que modificar un contrato significa cambiar alguno de los pactos o estipulaciones del mismo, y cuáles son las razones por las cuales se puede terminar un contrato. Bien, ahora les hablaremos sobre causas de terminación de un contrato. La terminación de un contrato de trabajo por decisión unilateral, es decir, que un empleador o un empleado pueda dar por terminado el contrato de trabajo si se materializan alguna de las causas que están establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos establece que un empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa y sin el consentimiento de la otra parte cuando ha sufrido un engaño por parte del trabajador o si el trabajador fue engañado por el empleador. Qué bueno que estamos conociendo más este tema para así saber cuáles son las causas justas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. Por ejemplo, si le presenta un documento falso o le mintió con respecto a su idoneidad. También cuando el trabajador incurre en todo acto de violencia o trato incurioso o indisciplina dentro de la empresa con respecto a él o a un familiar del empleador. Todo daño material que de manera negligente realiza el trabajador en contra del empleador o de la empresa. También tomemos en cuenta cuando el trabajador realiza un acto inmoral o delictuoso, como ejemplo que use mal el vocabulario o si el trabajador tiene esa costumbre de que roba o se lleva lo que no le corresponde. Es causal para que el empleado pueda dar por terminado el contrato. Un punto importante también para la terminación de un contrato es la detención preventiva del trabajador por 30 días, pero si la presencia de ese trabajador es fundamental para la empresa y el estar privado de su libertad afecta el funcionamiento de la empresa, puede dar por terminado el contrato incluso antes de los 30 días. Por supuesto, al igual que si el trabajador revela algún secreto profesional o técnico de la empresa sin el consentimiento del empleador y en perjuicio del empleador, puede ser razón para terminar su contrato. También, si existe una
renuencia de trabajador de cumplir con los requerimientos o con las sugerencias que vayan en procurar de protección a su salud y su integridad física, como también la ineptitud del trabajador para realizar la actividad por la que fue contratado. Otra causal es por el reconocimiento de la pensión por vejez o invalidez por parte del trabajador mientras esté en la empresa, o por una enfermedad contagiosa o un accidente que genere una incapacidad que supera los 180 días y no haya tenido una solución. En estos casos, el empleador puede dar por terminado por justa causa y de manera unilateral. Si el empleado quiere terminar un contrato, puede ser anulado por las siguientes razones. Si el empleado ha sufrido un engaño por parte del empleador, o por actos de respeto, también por amenaza que incurre el empleador en contra del empleado. De igual manera, el empleado puede dar por terminado el contrato si el empleador lo obliga a que realice una actividad distinta a la que fue contratado, o a que realice un labor en un sitio distinto por el que fue contratado. Bien, ahora pasaremos a los últimos temas de nuestro podcast, empezando con el cálculo de indemnización y finiquito. ¿Y tú nos podrías decir qué es indemnización y qué es finiquito? Claro, mira, la indemnización es la cantidad de dinero y o bienes que paga la empresa al empleado para reparar un daño moral o material, mientras que el finiquito es el certificado o recibo que se expide a favor del patrón para hacer constar que se ha saldado toda cuenta o prestación pendiente con el trabajador. Entonces se puede decir que la indemnización se puede interpretar más como una liquidación, como lo puede ser algún despido injustificado, mientras que el finiquito puede ser de manera voluntaria, como la renuncia. En efecto, de hecho, te hablaré de dos indemnizaciones por el momento: la indemnización por despido injustificado y sobre la indemnización por los riesgos de trabajo, más que nada por la situación que se vive aún hoy en día por el COVID-19, en donde aquí puede haber despidos injustificados o algún riesgo por la enfermedad. ¿Y nos podrías decir en qué consiste primero la indemnización de despido injustificado? La indemnización por despido injustificado, como su nombre lo dice, es cuando un empleado es despedido por causa injustificada, pero puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea que se le reinstale en el puesto que tenía o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. En este caso, podemos hacer mención del artículo 50, el cual nos dice: 1. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si extendiera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. 2. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. 3. Además de las indemnizaciones en que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones. A lo que yo entendí, de acuerdo al artículo 50, las indemnizaciones que deben aplicarse dependiendo lo que es el contrato laboral son: tiempo determinado, este es menor a un año, en donde son 3 meses de salario más importe de los salarios de la mitad del tiempo laborado. Por ejemplo, si el empleado trabajó 8 meses en la empresa, entonces su indemnización será el salario de 4 meses. Después está el tiempo determinado, este es mayor a un año, en donde son 3 meses de salario más importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los siguientes años trabajados. Por ejemplo, si el empleado trabajó 3 años en la empresa, entonces su indemnización será del salario de 6 meses y 40 días de salario. Después, por último, encontramos el tiempo indeterminado, en donde son 3 meses de salario más 20 días de salario,
por año trabajado. Y un ejemplo sería si el empleado trabajó 3 años en la empresa, entonces su indemnización será 60 días de salario. Por último, ¿en qué consiste la indemnización por los riesgos de trabajo? Aquí más que nada, los riesgos de trabajo son los accidentes y o enfermedades a los que están expuestos los empleados con motivo del trabajo. En efecto, en este caso podremos hacer mención del artículo 276 que nos plantea lo siguiente. Para el pago de indemnizaciones en el caso de riesgos de trabajo se observan las normas siguientes. Fracción 1. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se hará conformidad con lo dispuesto en el artículo 483. Fracción 2. El patrón cuya autoridad se prestó el trabajo será responsable de los accidentes del trabajo. Fracción 3. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubiese utilizado los servicios del trabajador durante los 90 días, por lo menos, en los siguientes 3 años anteriores a la fecha que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, cubrirá en proporción en que hubiese utilizado los servicios. El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de indemnización contra cualquiera de los patrones a que se refiere el párrafo anterior, pero el demandado podrá llamar a juicio a los demás a repetir contra ellos. Igual se puede hacer mención del artículo 477, el cual nos dice lo siguiente. Cuando los riesgos se realizan pueden producir, primero, incapacidad temporal, segundo, incapacidad permanente parcial, tercero, incapacidad permanente total, cuarto, la muerte y quinto, desaparición derivada de un acto delincuencial. Y de acuerdo al artículo 477, el patrón deberá pagar las indemnizaciones de acuerdo al tipo de incapacidad. Incapacidad temporal, artículo 491. Pago íntegro del salario que deje de percibir mientras exista la habilidad de trabajar desde el primer día de la incapacidad. Incapacidad permanente parcial, artículo 492. Pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Incapacidad permanente total, artículo 495. Pago equivalente al importe de 1095 días de salario. Por último, muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. Artículo 500 al artículo 502. Pago de 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios, más pago equivalente al importe de 5.000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibe el trabajador durante el tiempo en que estuvo bajo incapacidad temporal. Ya que se ha explicado más a detalle sobre la indemnización, hablaremos sobre el finiquito, al cual ya se dio un pequeño concepto sobre este. Pero cabe resaltar un punto importante, y este es sobre la diferencia que existe entre la indemnización y el finiquito. En ese sentido es importante diferenciar entre indemnización y finiquito. ¿Por qué? Porque la indemnización siempre será aquello que se perciba por un contrato de trabajo y que es resultado de la decisión tomada por parte de una empresa. Por su parte, el finiquito es un documento en el que la empresa indica la cantidad económica que será proporcionada al trabajador al dar por finalizado el contrato, bien este sea mutuo o de acuerdo, o porque el empleado así lo haya decidido de forma voluntaria abandonar el trabajo, o simplemente porque se le pone fin a la relación laboral. Se puede hacer mención el artículo 47, en este caso, el cual nos plantea lo siguiente. Son causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón. Engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se haya atribuido al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. 2. Incluir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón,
sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie por vocación o que obre en defensa propia. 3. Cometer el trabajador contra algunos de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. 4. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, algunos de los actos a que se refiere la fracción 2 si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación del trabajo. 5. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. 6. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo pero con negligencia, tal que ella sea la causa única del perjuicio. 7. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. 8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar del trabajo. 9. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. 10. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. 11. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. 12. Negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 13. Concurrir el trabajador a sus labores en esta de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. 14. La sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 14 bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción 4 del artículo 43. Y 15. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Para poder calcular el finiquito, se debe contar con la fecha de ingreso, fecha de baja, salario mensual y el salario diario integrado. Pongamos un ejemplo en pasos para poder calcularlo. Paso 1. Salario adeudado. Para el ejemplo, supongamos que el trabajador recibe una remuneración de 200 pesos diarios. Si el despido se realiza a media quincena, el patrón deberá pagar semana laborada o 1.400 pesos. Paso 2. Aguinaldo. Consideremos 15 días de aguinaldo y 182 días trabajados. Los 15 días de aguinaldo se dividirán entre 365 días del año, lo que da como resultado 0.04109, cantidad conocida como factor por día trabajado. Esta cantidad se multiplicará por 182 días trabajados. Es así como se obtiene 7.47. Por último, esta cantidad se multiplicará por 200, salario diario, y se da como total 1.494 pesos. Paso 3. Vacaciones. Se tiene el salario diario de 200 pesos, 6 días de vacaciones y 182 días trabajados. Se divide 6 días de vacaciones entre 365, lo que da la cantidad de 0.0164. Esto se multiplica por 182 y se obtiene
2.98. Este resultado finalmente se multiplica por 200, lo que da como total 596. Paso 4. Prima vacacional. Se multiplica los 596 del paso anterior por 25% y se obtiene 149, que corresponde a la prima vacacional. Paso 5. Se hace una suma de los factores anteriores, 1.400 pesos más 1.494 más 596 más 149, lo que da como total 3.639. Creo que con eso es más que suficiente para saber qué es la indemnización y el finiquito, sobre todo cómo se calcula, saber la diferencia y en qué momentos pueden aplicarse. Ahora pasaremos a nuestro siguiente tema, que es sobre el trabajo de las mujeres y los menores y cuáles son sus derechos. Que este tema es muy importante desde mi punto de vista como mujer, ya que a lo largo del tiempo hemos sufrido muchas injusticias en el ámbito laboral y aún hoy en día se nos discrimina y no se respetan nuestros derechos. Pero no olvidemos a los menores. Ellos también han sufrido injusticias y no se han respetado sus derechos. En efecto, tienes razón, pero regresemos a tiempos atrás, más que nada a la Revolución Industrial, en donde suele ubicarse su inicio en el año 1760. Aquí Aston nos dice: la mayoría de los habitantes de Inglaterra ganaba su pan trabajando la tierra, pero la industria textil era el fruto principal de la economía campesina. Comprendía un largo proceso. Las diversas etapas de la fabricación requerían grados distintos de habilidad y fuerza. Las mujeres y los niños podían realizar el escogido, limpia e hilado, pero el peinado y demás operaciones eran propias de hombres. Como nos damos cuenta, en esta parte las mujeres y los niños ya contaban con un papel en lo que era la industria textil. Tienes razón, pero con esto hubo consecuencias de la revolución industrial con respecto a los trabajadores. Una de ellas es que, derivada de la necesidad de mano de obra, consistió en la prolongación exagerada de la jornada de trabajo. En 1792 se empezó a utilizar gas del carbón para la iluminación. Con ello se rompió la tradición gremial de no laborar después de la puesta de sol. A este régimen quedaban igualmente sujetos los niños y las mujeres. Los primeros, relata Ashton, llegaban a trabajar durante 12 o 15 horas diarias, a pesar de que, en algunos casos, eran menores de 7 años de edad. Por otra parte, los niños y las mujeres cobraban por trabajo igual, salario inferior al de los hombres, y esta es una de las razones de la que la mano de obra fuera formada por niños y jóvenes, preferentemente, al grado que en 1816 en la fábrica de Samuel Gren, el 17% de los 252 trabajadores eran menores de 10 años y menos de un 30% excedían de 18 años. Ahora, regresando a lo que es la actualidad, ha habido ya demasiados cambios, en donde las mujeres ya disfrutan de los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, y en donde también los menores ya cuentan con más derechos. Pero no todo siempre es color de rosas, ya que siempre habrá alguien que no respete sus derechos. Así que en esta parte podemos hacer mención de algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Primero hablaremos sobre el de las mujeres, los cuales engloba del artículo 164 al artículo 172, de los cuales mencionaremos algunos. El artículo 164 nos dice: las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Artículo 166. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante gestación o el de la lactancia, y sin que sufra perjuicios de su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial,
en establecimientos comerciales o servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Ahora el artículo 167. Para los efectos de este título son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto. Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que queden comprendidos en la definición anterior. El último artículo que haremos mención será el 172, el cual nos plantea lo siguiente. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón deberá mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. Si te gustaría saber más acerca sobre el trabajo de las mujeres, mi recomendación sería leer la Ley Federal del Trabajo del artículo 164 al artículo 172 para estar más informada. Ahora bien, continuemos con el trabajo de los menores. Los artículos que engloba son del artículo 173 al artículo 180, en donde de igual manera solo haremos mención de algunos, y si te gustaría saber más podrías checar la Ley Federal de Trabajo en esos artículos englobados. El artículo 173 nos dice: el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. El artículo 174 nos dice que los mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Y como última mención, tenemos el artículo 177. La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de las 6 horas diarias y deberá dividirse en periodos máximo de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada, disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. Creo que este fue un tema bastante importante, ya que así podemos estar más informados y saber sobre los derechos y lo que corresponde a las mujeres trabajadoras y a los menores. Con esto pasamos a nuestro último tema de nuestro podcast, el cual tratará sobre los trabajadores de confianza. Se estarán preguntando, ¿qué es un trabajador de confianza? Bueno, los trabajadores de confianza son los que cuentan con mayor rango y responsabilidad dentro de la organización. Asimismo, su jerarquía es más lineal con los puestos altos dentro de la misma, a comparación con otros empleados. De igual manera, estas personas son quienes reciben indicaciones por línea directa del patrón y se les puede considerar representantes de su superior dentro de la empresa. Llegando a este punto, aquí podemos hacer mención del artículo 9, donde nos dice: la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Ya por último, para poder concluir lo que es este tema, la Ley Federal del Trabajo especifica que los trabajadores de confianza tienen ciertos derechos y responsabilidades. No obstante, la naturaleza con mayor jerarquía del puesto también implica que otros derechos no son aplicables para ellos en comparación a los demás empleados. Así que a continuación se hará mención de los artículos de los cuales se abarca del artículo 182 al artículo 186. Artículo 182. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a los que rijan
para los trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Artículo 183. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúan para determinar la mayoría de los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que integren de inconformidad con las disposiciones de esta ley. Dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de la titularidad del contrato colectivo del trabajo ni intervenir en las consultas de firma o revisión de contratos colectivos. Este hace referencia al artículo 390 de la fracción 2 de esta ley. Artículo 184. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo la disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. Artículo 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiera el artículo 47. El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo 4 del título segundo de esta ley. Y por último, el artículo 186. En el caso a que se refiera el artículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese sido promovido en el puesto de planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada para su separación. Enseguida vamos a un corte comercial y regresamos para culminar con nuestro programa. No se despeguen, ya que lo último es igual de interesante. Mujer, tus logros tienen que ser reconocidos y tus derechos deben ser respetados. Acércate a la CNDH. Conócelos y hazlos valer. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos de vuelta y agradecemos su espera. Es un placer poder concluir este primer episodio escuchando a cada uno de nuestros compañeros. Invito a Karina para que nos comparta su opinión. Adelante, Karina. Claro, conocer sobre derecho laboral es importante, debido a que por lo regular los patrones no tienen las condiciones o los mejores tratos con sus trabajadores. En otras palabras, abusan o explotan a los trabajadores como a ellos se les plazca. La Ley Federal de Trabajo protege a los trabajadores, pero como bien sabemos, en México no se cumplen como deberían. Desde siempre, y ahora más con todo esto de la pandemia que se está viviendo, se deja al descubierto que la ley prácticamente está de adorno. De lo mal que está la ley, pues es raro las personas que la toman en cuenta, con despidos injustificados, sueldos que son realmente indignantes y como algunos lugares los hacen trabajar sin darles descanso alguno. Como vimos, por cada 6 días de trabajo se debe descansar uno, pero hay lugares en los que no es así. No les dan ni un día de descanso y trabajan desde las 7 de la mañana o mucho antes, desde esta hora hasta las 8 de la noche. Otro punto que violan de la ley es que el máximo de horas en una jornada laboral es solo de 8. Y podemos seguir diciendo más ejemplos de este lugar al que hago referencia, en donde veríamos cómo no cumplen nada de lo que dice la ley. Y así como este, hay demasiados lugares. Los trabajadores no dicen nada debido a que es el sustento de su hogar. Y al rebelarse ante sus patrones harían que los despidieran injustamente e inmediatamente. Sin más que decir, espero que les haya parecido interesante este primer episodio de nuestro programa. Hayan aprendido cosas nuevas y también, si sabían, reafirmar sus conocimientos con la plática que tuvimos. Si conoces a alguien que seguramente no le hagan valer sus derechos, pueden recomendarle ver este video. Recuerden que tanto los patrones como trabajadores tienen derechos y obligaciones que cumplir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por tus comentarios. Ahora le damos la palabra a Daniela. Claro, quisiera iniciar con que en muchas ocasiones cometemos el error de solicitar un trabajo sin un contrato escrito o sin testigos, tomando en cuenta los tipos de personas que no pueden ser testigos,
y esto como consecuencia puede traer la falta de derechos que se le deben de proporcionar al trabajador, y este no podrá exigir sus derechos de manera legal, ya que no existe un contrato escrito o no existen testigos del acuerdo verbal que se realizó. Debemos de tomar en cuenta que existen diferentes tipos de jornadas, dependiendo de la cual se acordó entre el dueño y el trabajador. Y cada tipo de jornada tiene un horario diferente y claro, un máximo de horas para trabajar. Y recordemos que si se trabaja más horas después de la jornada de trabajo establecida, el jefe debe de pagar las horas extras como lo marca la ley. Tomando en cuenta que el mismo trabajador no podrá quedarse 3 o más veces para trabajar horas extras, ya que necesita descansar y recuperar las fuerzas. Además de que todo trabajador tiene derecho de un día de descanso y claro, con goce de sueldo integrado. Agradecemos tus palabras. Enseguida, nuestro compañero Luis nos dará su opinión. Es de suma importancia conocer los derechos del trabajador para saber qué actitud se puede tomar ante determinados sucesos que forman parte de la vida cotidiana. Conocer esos derechos es importante porque son única garantía de que se haga justicia, y por otro lado es bueno conocer las obligaciones que tenemos como trabajadores, ya que los empleadores igual tienen derechos que pueden hacer valer si el trabajador no cumple con lo acordado. Tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás. Cada derecho lleva aparejados unos deberes y unas responsabilidades. Estamos cerca de concluir. No se desesperen. Damos paso a la opinión de nuestro compañero Jesús. Con respecto a lo visto, me puedo dar cuenta de lo desinformado que estaba, sobre todo por los temas que fui tocando, ya que cuando la pandemia llegó a su punto crítico hubo demasiados despidos injustificados por parte de lo que eran las empresas. Un ejemplo, por donde yo vivo hay varias maquiladoras, y en estas mismas conocidos me contaron que los despidieron sin razón alguna, pero en esta ocasión sin hacer respetar lo que era su indemnización. En algunos casos, la pandemia ha dejado mucho de calar, sobre todo en estos temas del ámbito laboral, pero no olvidemos aquellas mujeres trabajadoras, las cuales ahora ya cuentan con los mismos derechos y obligaciones que los hombres, y en eso es algo muy bueno. Esperemos que no sigan sucediendo los despidos injustificados y que con estos nuevos conocimientos se logre hacer valer sus derechos. Bueno, es un gusto poder haber escuchado cada una de las opiniones de nuestros compañeros. En lo personal, me gustaría decir que este primer episodio fue muy interesante. Llamó mucho mi atención, pues creo que hay muchas personas que sufren de abusos laborales, ¿no creen? Y esto continúa debido a que esas personas no conocen sus derechos o los conocen, pero tienen miedo de exigir que se les respeten. En lo personal, puedo decir que me ha tocado trabajar en una bordadora y el sueldo que recibía por más de 9 horas al día es realmente indignante. En este momento yo no conocía de estos derechos, pero creo que aunque los conociera, no hubiera podido hacer algo por miedo y debido a que necesitaba el empleo. Pienso que es la misma razón por la cual muchas personas se conforman al trato tan injusto que se les da. Hoy puedo decir que conocer de mis derechos laborales me hace pensar en que México es un país muy abusivo. Bueno, no el país, la sociedad que la habita. Ojalá que en un futuro esto pueda cambiar y que todos lleguemos a crecer económicamente. Para que eso suceda, aquellos que dan empleos deben empezar por respetar los derechos de los trabajadores, ¿no creen? Por supuesto que también los trabajadores deben de cumplir con sus obligaciones para que sus derechos sean conforme a la ley. Bien, sin nada más que decir, me despido de esta hermosa audiencia que nos acompaña a la distancia. Esperamos que les haya gustado este primer episodio y esperamos que nos puedan acompañar en el próximo episodio de Sintonizando el Derecho. Gracias, querida audiencia.